ustedes, mi nombre es Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Bueno, realmente no estoy vivo, yo soy el fantasma de Chucho el Roto. Les voy a explicar por qué. Yo cuando vivía, todo inició cuando estaba de presidente Porfirio Díaz. Yo nací en el estado de Tlaxcala y desde pequeñito empecé a ser carpintero. Cuando mis padres nos trajeron al distrito, nos fuimos a vivir por la zona de Tlalpan. Ahí tuve la fortuna de conocer al amor de mi vida, llamada Matilde. Matilde resulta que era sobrina de unos señores que eran banqueros, o sea, tenían mucho dinero. Estos señores se llamaban la tía Carolina y el tío Diego de Frisac. Resulta que como yo enamoré a Matilde, pues se embarazó y tuvimos una niña. Resulta que como en esa época era muy mal visto que una persona tan pobre como yo tuviera una novia tan rica como ella, pues no podíamos casarnos, entonces no la pude pedir en matrimonio. El tío Diego, para salvar esa situación, porque en ese tiempo así pasaba, se las llevó a Francia a pasear por 2 años a su esposa y a su sobrina, Matilde. Allá en Francia, en París, nació la niña, llamada Dolores. Después de 2 años regresaron aquí a México y le dijeron a la gente de la sociedad que esa niña era una niña adoptada, que la habían adoptado allí en París. Pero no era cierto, era mi hija llamada Dolores. Cuando yo me entero que regresan aquí a Tlalpan, voy a tocar la puerta y me niegan ver a mi hija. Me da mucho coraje porque digo, ¿cómo es posible que yo siendo pobre no me dejen siquiera conocerla? Entonces, ¿qué pasó? Yo me enojé mucho por esa situación, entonces que agarro a la niña, que me la robo, y eso se llama secuestro. Entonces toda la policía me empezó a buscar, y que me van encontrando, recuperan a la niña, y a mí me llevan a la cárcel de Belén. La cárcel de Belén está aquí por el centro de la Ciudad de México. Pero como era un reo peligroso para ellos, me llevaron a Veracruz, a la cárcel de San Juan de Ulúa. Y se suponía que era tan mala la cárcel esa, que yo no iba a regresar nunca, porque trataban tan mal a los presos, que morían allí. Entonces yo era más hábil que todos ellos. Y agarré, ¿y qué creen que hice? Que me escapo de la cárcel de San Juan de Ulúa. Y a partir de ese momento regresé a la Ciudad de México y dije, a partir de este momento me voy a vengar de la familia Frisac y de toda la gente que tenga dinero. Entonces me hice un bandido y por eso me vestía yo elegantemente para poder entrar a las fiestas de la gente que tenía dinero. Esa gente elegante le llamaban rotos. La gente humilde les decía, es un roto, o sea, una gente elegante. Por eso como yo me vestía elegantemente me decían Chucho el Roto. A partir de ahí empecé a llamarme así. Entonces yo tenía unos amigos con los que duramos más de 10 años robando a las familias adineradas. Uno se llamaba La Changa, otro Nebrica, y otro no recuerdo el nombre porque eso fue hace muchos años. Pero eran 3 mis compinches que me ayudaban a robar. Pero fíjense que no era yo tan malo. Resulta que yo robaba a los que tenían dinero para dárselo a la gente pobre, como Robin Hood. La gente que era pobrecita decía yo, mire, le robé todo esto a este señor, tenga, se lo voy a dar. Y con eso tenían para comer y pagar todos los impuestos que les cobraban en la Ciudad de México. Entonces, en ese tiempo, me hice el amo completo del disfraz. Para poder entrar a las casas, yo me disfracé incluso de mujer, una mujer muy elegante. Pero logré entrar. También me disfracé de un viejito así, menesteroso, así, pidiendo limón. Como Robin Hood. También me vestí como un fraile, o sea, un sacerdote, para darle la bendición a todos mientras por acá me robaba las cosas. Y así muchos disfraces me hice el amo del disfraz. Después de muchos años, nos lograron capturar. Y ahora sí me mandaron a San Juan de Ulúa, en esa prisión
me metieron en un cuarto especial donde los presos realmente nunca iban a salir y así me pasó. Yo morí por 300 latigazos que me dieron en la espalda y fue tan fuerte mi dolor que pues, tuve la desgracia de morir. Pero todavía mis compinches me ayudaron a hacerle todavía una jugada al gobierno de Porfirio Díaz. Cuando me metieron en el tren, en el féretro, ya en la caja para enterrarme en México, venía el tren por todas las montañas que atravesaba para llegar a México. Y cuando llega a México el tren, ¿qué creen? Que abren la tapa de mi caja y no estaba yo, estaba lleno de piedra. Mi cuerpo desapareció y hasta la fecha no se sabe dónde quedó mi cuerpo. Pero esta es la historia de Chucho el Gordo, espero que les haya agradado. Algunas historias que yo viví cuando andaba yo por la zona de Tlalpan robando. Conocí varias historias pues bastante fuertes. ¿Puedo platicar una historia de terror? Sí. Esta historia se llama La Piedra Encantada. Resulta que cuando los inicios de 2 siglos atrás en México existía la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición mataban a la gente, los acusaban de alguna cosa para quitarles sus propiedades, sus casas, sus terrenos, y pues obviamente se los quitaban y los mataban en el caldazo. Resulta que en ese tiempo se encontró que llegaba a México un doctor muy famoso del Perú. Venía con su esposa y su hija. Venían huyendo de un inquisidor, un señor que mataba a la gente por quitarle sus propiedades. Y decían que eran malos porque ellos eran judíos. Y ese era un pecado en ese tiempo aquí en México, ser judío, porque decían que eran hechiceros y brujos, y no era cierto. Los judíos no eran eso. Pero este inquisidor se dedicaba a quitarles las tierras a estas gentes. Entonces del Perú se vinieron para México y para que no los encontraran se fueron a la zona de Tlalpan también, que era lo más lejano en aquel tiempo de la ciudad. Resulta que en ese tiempo las personas pues se tenían que esconder de estas gentes. En ese momento empezaron a instalarse en la zona de Tlalpan y el señor, como era un médico muy bueno, pues empezó a hacer de clientela porque era muy bueno y sanaba a toda la gente. Entonces lograron establecerse en Tlalpan y no eran encontrados. Pasó el tiempo, la muchacha creció y se hizo una mujer muy bonita. Entonces se enamoró del sobrino del virrey. Este sobrino también se llamaba curiosamente Diego y era sobrino del virrey de Villaquijer. Este señor la enamora, pero cuando ella le tiene que decir la verdad que ella era judía, no sabe cómo decírselo. Entonces resulta que cuando le dice que ella es judía, si ella tenía que aceptarlo a él para casarse, tenía que denunciar a sus padres que eran judíos, y pues eso iba a causarles la muerte, ¿verdad? Entonces no quiso él, realmente, no quiso ella que los denunciaran. No quiso que los denunciaran porque si no los iban a matar. Entonces resulta que pues deciden tener su relación de amor entre ellos, pero a escondidas, y encuentran un lugar por allá por donde se llaman las fuentes brotantes. Hay una piedra muy grande que todavía existe, y en la parte de atrás de la piedra pues ahí tenían sus encuentros amorosos y podían platicar un rato y estar juntos. Pasa el tiempo y en ese momento resulta que se entera el inquisidor que llegan a México estas gentes y viene hacia México a buscar al doctor. Para esto, cuando ya llega a México el inquisidor,
llega a la Santa Inquisición y empieza a buscar al médico y curiosamente lo encuentra. Cuando lo encuentra, él previsoriamente agarra y le dice a un hacendado de la zona de la Cusco que se esconde a su esposa y a su hija para que no las maten. Y antes de que pase algo, las entrega con este hacendado y él las protege. Pero lo agarran a él y lo matan. Lo mandan a la hoguera, o sea que cae muerto en el fuego. Después de esa situación, pasa el tiempo y don Diego pues estaba desesperado por su novia, porque no sabía dónde estaba. Entonces empecé a hacer sus pesquisas, o sea, sus investigaciones, y encuentra precisamente que esta muchacha está escondida en ese lugar. Cuando sus informantes le dicen que está ahí, él va y habla con el hacendado y le dice: es que yo soy el novio de ella, y pueden volver a tener su relación. Entonces siguen teniendo su relación, pero como el papá ya estaba muerto, pues en ese tiempo no era bien visto que las novias se fueran de la casa a ver a los novios. Entonces, ¿qué pasó? La mamá le dice: hija, pero yo estoy preocupada por ti, porque si el inquisidor te encuentra te va a matar, y me va a matar a mí también. Le dice la hija ante un retrato de su padre, le dice: yo te juro por el retrato de mi padre, que todos los días que yo me vaya a ver a Diego, voy a regresar a ti. Es una promesa que yo te hago. ¿Y qué hace la muchacha? Se iba a ver a Diego a donde estaba la piedra. Pero resulta que el inquisidor es tan fuerte y tiene tantas influencias que logra saber dónde estaba ubicada la muchacha. Y en ese momento dice: no las encuentro en la casa, pero sí sé que atrás de la piedra se ven, entonces vamos a agarrar a ella y ahí la matamos. Le dijo a sus dragones. Sus dragones les llamaban a los soldados de la Santa Inquisición. Agarra a sus dragones en sus caballos, quieren un caballo y empiezan a correr hacia donde estaba la muchacha esperando a Diego. Pero Diego es informado. Y en ese momento el informante le dice: toma mi carruaje, tiene 4 caballos blancos, llévatelo y ayuda a tu novia para que no la maten. El muchacho se sube al carruaje, agarra su látigo y empieza a jodear a los caballos y va corriendo rápido a alcanzar a su novia. Por el otro lado venía el inquisidor con sus dragones. Entonces estaban acercando cuando en ese momento ella viene caminando, porque como no lo ve, piensa que ya no lo va a poder ver ese día. Se siente mal, se siente frustrada. En ese momento se encuentran en el camino y Diego le dice: ¿qué crees? Dice: el inquisidor ya sabe dónde estás. ¿Dónde nos vemos? Dice: vámonos. La sube al carruaje y en ese momento ven que los caballos de los dragones ya vienen atrás de ellos. Él agarra el puente y le empieza a dar duro a los caballos y los caballos empiezan a correr rapidísimo para poder esconderse en algún lugar, pero el único lugar donde estaba seguro era por donde estaba la piedra. En el momento en que él va corriendo con los caballos, así con la carreta, los caballos de los dragones vienen atrás de ellos. En ese momento ven que la piedra, hay una piedra muy grande que se ve, la luz donde ellos se escondían, hay una luz muy grande iluminándola. Y en ese momento, de este lado, se ve que hay un viejito con las manos así, con el cabello blanco y con su ropa blanca, y les dice que se metan allí, a la piedra. En el momento en que el carruaje entra por aquí, y en el momento en que entra, la piedra cierra su puerta y el carruaje de ellos desaparece. Atrásito de ellos llega el inquisidor con cara de diablo y se enoja tanto que agarra y que patea la piedra. ¡Pum! Dejó oliendo a azufre y muy caliente la piedra porque era un demonio, el inquisidor. Cuando los caballos de sus guerreros llegan, pues él ya está vestido como normalmente se vestía, como un inquisidor, pero ya no está como diablo como cuando pateó la piedra. La leyenda dice que cada año, como la muchacha le prometió que iba a regresar cada vez que viera a Diego, esa piedra se abre y salen de ahí ese carruaje con 4 caballos blancos. Salen la muchacha y él a buscar a su madre, pero la pobre anciana murió triste porque como nunca regresó su hija y ella le había hecho una promesa, cada vez que ella aparecía, pues ella buscaba a su madre para podérsela llevar. Y como no la encontraba, se dice que una vez al año esa piedra se abre para que esos enamorados vuelvan a buscar
por lo menos el espíritu de la anciana que murió de tristeza. Resulta también que si ustedes van a conocer esa piedra, se ve la marca de la pata del diablo. Está marcada en la piedra. Eso es real, existe. Esta es la historia de los enamorados de la piedra encantada. Espero que